Existen varias formas de transmitir la comunicación entre aparatos en los sistemas KNX. Estas pueden ser por medio de la red eléctrica o power line, por radiofrecuencia, por comunicación IP o por la más conocida, que es la denominada como par trenzado o cable bus. Vamos a centrarnos en esta última. Para poder hacer una instalación KNX por medio de cable bus, se necesita como mínimo de una fuente de alimentación con bobina, un sensor, un actuador y, como no, el cable bus por el que comunicarán todos ellos. Por este cable bus se transmite la señal de datos o comunicación entre los aparatos en forma de corriente alterna y la tensión de alimentación de los dispositivos en forma de corriente continua. El transmitir ambas señales por el mismo cable no es ningún problema, ya que los propios componentes disponen en su interior de una electrónica capaz de separar ambas señales. La fuente de alimentación que se conectan al cable bus son capaces de dar tensión a los aparatos conectados a ella y favorecen la comunicación entre los mismos. Para que esto sea así, hay que tener en cuenta las siguientes reglas. La distancia máxima entre una fuente de alimentación y el aparato más alejado conectado a ella no podrá superar los 350 metros. En el mercado nos encontraremos fuentes de alimentación de 160, 320 y 640 mA. La suma del consumo de los aparatos conectados a la fuente no superará el valor de la misma. Existe una regla mnemotécnica que considera que todos los aparatos consumen 10 mA. Por tanto, una fuente de 160 mA se le pueden conectar 16 aparatos, a la de 320 32 aparatos y a la de 640. Esta regla mnemotécnica es de uso muy común y hace que el instalador no compruebe el consumo real de los aparatos, que en la mayoría de las veces supera con creces los 10 mA su consumo. Este error de comprobación hace que la instalación domótica no funcione bien, ya que su fuente no aporta lo necesario para mantener todos los dispositivos instalador en su cableado. En el caso de que nuestra fuente quede pequeña, podemos ampliar con una segunda fuente de alimentación, haciendo que el número total de aparatos que podamos instalar sea en función de la suma de intensidad de las dos fuentes. Si este fuera nuestro caso, tendríamos que disponer las dos fuentes de alimentación con una distancia de separación entre una y otra según lo que especifique el fabricante. Nunca podremos poner más de dos fuentes de alimentación en una misma línea bus. A este tipo de montaje se le denomina instalación de fuente de alimentación centralizada. Existe una fuente de alimentación en el mercado destinada a pequeñas instalaciones o para alimentar aparatos de forma localizada. Estas fuentes las podemos encontrar de 25, 40 y 80 mA. Cuando colocamos este tipo de fuentes en nuestra instalación, podemos instalar entre 1 y 8 fuentes sin tener en cuenta ninguna distancia mínima entre ellas. A este tipo de instalación se le denomina instalación de fuente de alimentación distribuida, y en ella se le pueden añadir hasta dos fuentes centralizadas de la que hemos mencionado anteriormente. Bueno, pues os voy a enseñar las dos fuentes de alimentación que estamos hablando en este tutorial, las que se utilizan para las instalaciones distribuidas y centralizadas. Esta, por ejemplo, es una fuente de alimentación KNX, ¿de acuerdo? Le hemos conectado el cable de alimentación donde alimentamos a 220 la fuente. De aquí sale este espacio para la clema bus, ¿de acuerdo? Estas fuentes son las fuentes de alimentación centralizadas. Podremos colocar hasta 2 unidades en la misma línea. Y las tan desconocidas son las distribuidas, que son este modelo, por ejemplo, del fabricante ABB. ¿Veis qué pequeñita? Esta, por ejemplo, es de 30 mA y se usa mucho aquí en iCANNX Ingeniería para programar dispositivos a través del ordenador portátil. Llevamos esta fuente tan pequeñita en el ordenador y si tenemos que programar algún dispositivo,
pues es más cómodo conectar el dispositivo a esta fuente que llevar en la maleta del portátil esta, ¿de acuerdo? Esta fuente también nos ha sacado de más de un apuro cuando ha habido instalaciones que han sido mal ejecutadas y por el motivo que sea la onda senoidal alterna está distorsionada por un cable mal instalado, por muchos metros de cable bus. Pues a través de estas fuentes podemos intentar reforzar esa senoidal que está distorsionada, o incluso reforzar la tensión del bus en un punto localizado. Recuerdo una instalación que daba problemas a una pantalla táctil donde enviaba las órdenes de encendido pero no recibía los cambios de estado de encender y apagar. Era una pantalla que estaba muy alejada de la fuente de alimentación, no llegaba a ser 350 metros, pero colocándole en su climabus una fuente de este tipo, lo que conseguimos fue reforzar el bus y sí empezamos a recibir las órdenes, digamos los mensajes de estado, ¿de acuerdo? Así que, para que los veáis bien, fuente centralizada, ¿ok? La fuente convencional, normalmente la que va en carril D, y la distribuida, la pequeñita, donde podemos colocar hasta 8. Y cuando hacemos un montaje distribuido podemos colocar hasta 8 de estas unidades, no tenemos que tener separación mínimas entre ellas y podemos colocar hasta 2 unidades de este tipo, ¿de acuerdo? Todas las fuentes disponen en su frontal de unos LEDs que nos indican el estado de funcionamiento de la misma. Entre estos LEDs se encuentran los que indican sobrecarga en la fuente o sobrevoltaje en la salida al bus, el cual no debe de superar nunca los 30 voltios. Un complemento que nos podemos encontrar es que la fuente disponga de una salida auxiliar para alimentar ciertos aparatos que necesitan ser alimentados adicionalmente, como por ejemplo una pantalla táctil que además de llevar la alimentación de la salida de bus, necesitaremos alimentación adicional. Cuando se utiliza la salida auxiliar de la fuente, hay que tener en cuenta las características técnicas de la misma, ya que en ocasiones difiere mucho el número de aparatos KNX que podemos colocar si utilizamos la salida auxiliar. Un truco poco usado en instalaciones KNX es utilizar la salida auxiliar como una salida para alimentar otra línea KNX distinta. Para poder hacer esto, tenemos que incorporar a la salida auxiliar una bobina que transforme la señal para que los aparatos entiendan la comunicación. En el mercado también existe otro tipo de fuentes denominadas fuentes con diagnóstico, que son capaces de darnos información real sobre los valores de tensión y corriente a la entrada y a la salida de la fuente. También nos permiten desconectar la fuente, esto último muy útil, cuando queramos resetear una instalación de forma remota. Y KNX Cool, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.